Este me parece interesante. A ver, dice, no digo el nombre, por Dios. Buenas, Mauricio, ¿qué opinión le merece el Salón del Rock and Roll? Me imagino que se refiere al Salón de la Fama del Rock and Roll. No es una especie de como la RAE del rock, lo digo por todas las injusticias que hubieron en el mismo, las omisiones, etcétera. No, mira, no. El Salón de la Fama del Rock and Roll es una organización sin fines de lucro destinada a honrar a los grandes del rock. ¿Quién son los grandes del rock? Nos ponemos a discutirlo, vamos a estar en desacuerdo muchísimo. Va a haber mucha gente que tú consideres grandiosa, que yo considero absolutamente intrascendente, y viceversa. A lo largo de los años han entrado en el Salón de la Fama del Rock alrededor de 350 personas. Entra un grupo de personas cada año. ¿Qué es lo que se hace? Hay un grupo de personas que pertenecen a la industria del disco, que pertenecen a la radio, que pertenecen al mundo de la música, que son managers o cantantes, músicos, guitarristas, etcétera, de rock, que todos los años proponen candidatos. Los candidatos con más propuestas entran en una boleta donde luego toda la academia, todos los que forman esa especie de academia van a votar quién entra ese año. Y ellos también van a tener ideas distintas de lo que tú y yo consideramos que es una persona relevante en el rock. Y entonces cada año de las propuestas se elige a un grupo determinado que entra en en el Salón de la Fama del Rock. ¿Es una injusticia que no haya entrado fulano en vez de sutano? Pues, según quién, tal vez sí, según otros tal vez no, porque estamos hablando de un fenómeno subjetivo que es la apreciación y el gusto por una manifestación artística. No puedes hablar de injusticias. Omisiones, claro que hay omisiones. Si no, no habría nadie a quien proponer para el año próximo. Y estaba yo viendo, por ejemplo, ABBA. Pues ABBA en el rock yo no lo metería, pero está ABBA. AC/DC, por supuesto, están desde 2003. Paul Ackerman, no sé, pero está desde 1995. Aerosmith me parece fundamental, está desde 2001. Alice Cooper no entró hasta 2011. En 2001, 2, 3, 4, 5, 6 podrías haber dicho, oye, pero ¿cómo no está el gran maestro del show de terror rock and rollero que es Alice Cooper? Los Allman Brothers entraron en 1995, hombre, maravilloso. Chet Atkins, el señor que inventa el 90% de lo que hacemos todos en guitarra eléctrica, entra hasta 2002. Joan Baez en 2017. Los Beatles, sí, bueno, los Beatles entraron en la primera promoción, con los primeros que entraron al Salón de la Fama, pero luego han ido entrando los individuales y los grupos de los individuales. No es lo mismo los Beatles que el All Stars Band de Ringo o Wings de Paul McCartney, ¿no? Pero aquí puedes ver tú cosas que digas, yo estoy totalmente en desacuerdo. No sé, que Billy Preston, el verdadero quinto Beatle, no entrará hasta 2021. ¿Cómo es posible si Billy Preston es una influencia fundamental y que además en su grupo? Podemos discutir mucho, pero el hecho real es que cada año se va introduciendo nueva gente en el Salón de la Fama del Rock. Entonces yo diría que no es como la RAE. La RAE son 37 tipos, o el doble. O sea, ¿no? El alfabeto por 2, de gente que se eligen entre ellos, que se proponen entre ellos y que no hacen nada más que estar allí, creerse importantes y fingir que hacen lingüística, siendo que la mayoría de ellos no son lingüistas ni lexicógrafos. La lexicografía es el arte, el estudio de los diccionarios y cómo se hacen. Así que no haría yo una comparación con eso, y estoy tratando de buscar a alguien que me escandalizara especialmente.
Deep Purple no entró hasta 2016, es que no puede ser, o sea, suena absurdo. ¿Cómo Deep Purple, uno de los grupos fundamentales del rock, uno de los grupos que tiene algunas de las canciones más, de las obras musicales más impresionantes, Child in Time, el concierto para grupo y orquesta, que tiene uno de los mejores bateristas del mundo, que tiene una de las voces más maravillosas del rock, y los dos se llaman Ian Pace, Ian Gillan, y hasta 2016 no entraron. Así pasa en el rock, entonces no creo que eso nos deba de preocupar.